La costa, sintiéndonos más integrados para oír. La radio conecta a Ecuador. Para oír el país que soñamos, para oír la radio. Somos la radio de la Asamblea Nacional. Tu radio. El siguiente programa es de clasificación C, apto solo para personas adultas. Contenido tipo E, programa de entretenimiento. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la radio de la Asamblea Nacional. Porque hay historias que nunca deben contarse. ¡Por favor! Leyendas. El día de ayer, una paciente tuya murió brutalmente frente a ti. Misterios. Cosas paranormales. ¡Ayuda a mi hijo! Un encuentro con el más allá. Muy buenas noches, bienvenidos a Relatos Sorprendentes, un programa de JB Comunicación Audiovisual junto a la radio de la Asamblea Nacional. Siendo las 21 horas con 7 minutos en todo el territorio ecuatoriano. Los comentarios emitidos durante este programa de ficción son de responsabilidad exclusiva de la persona que los emite. Nos da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Esta noche contamos con la dirección de Jorge Bastidas, la narración de Liz Guerra, en controles José Luis Bolaños, mi nombre es Diego Díaz. Recuerde que los hechos que relataremos esta noche están basados en sucesos paranormales y acontecimientos extraordinarios, que por su carácter inexplicable ingresan a nuestros archivos de relatos sorprendentes. Los nombres y lugares que mencionaremos en nuestros relatos han sido modificados para mantener la seguridad de los involucrados, estén vivos o no, y también por nuestra propia seguridad. Recomendamos que las personas susceptibles y temerosas de lo desconocido se abstengan de escuchar este programa. Si continúan aquí es bajo su propia responsabilidad. Comenzamos. Bueno, muy buenas noches, un nuevo lunes junto a todos ustedes en Relatos Sorprendentes. Tenemos una hora de un programa súper especial. Permítanos acompañarle ahí donde usted esté, si está manejando, si está en su casa. Vamos a contarle algunas historias, algunos relatos. Jorge, ¿cómo has estado esta semana? ¿Qué hay de nuevo? Hola Dieguito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Liz, y bueno, a todos los invitados y a los oyentes y bueno, a la gente que nos sigue en Facebook Live de la Radio de la Asamblea. Una muy buena noche. Y sí, todo bien, Dieguito, todo bien. Listos para escuchar algunas historias sorprendentes que nos traen nuestros invitados. Liz, bienvenida, sí. Una vez más nos acompañas y qué gusto porque además traes historias. ¿Cómo has estado? Bien, súper bien, feliz de acompañarlos un lunes más aquí para escuchar relatos sorprendentes. Y sí, es verdad, ahora traigo una historia y justamente un poco introductoria al tema del que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, y también nos acompañan Cristian Llanes, viene Helen Jiménez de invitada y nos van a contar algunas historias. Liz, empecemos de una vez con tu relato. Listo, yo les voy a contar una historia sobre el duende de la mina. Y dice: en las profundidades de una mina abandonada, donde la oscuridad era tan densa que la luz de una vela apenas la penetraba, se decía que habitaba un duende de aspecto terrorífico. Tenía la piel verdosa, como el musgo, ojos rojos como brasas y una sonrisa maliciosa que mostraba sus colmillos afilados. Se cuenta que un grupo de mineros ignoraba las advertencias de los lugareños. Se adentró en la mina en busca de un legendario tesoro. A medida que avanzaban por los túneles húmedos y polvorientos, una extraña sensación de inquietud los invadía. De repente, un sonido metálico resonó en la oscuridad, seguido de una risa escalofriante. Los mineros, aterrorizados, intentaron huir, pero las paredes de la mina parecían cerrarse sobre ellos, atrapándolos en un laberinto sin salida. Uno a uno fueron desapareciendo.
víctimas de las trampas del duende y de su crueldad. Solo uno de ellos logró escapar, llevando consigo la terrible historia del duende de la mina. Desde entonces, nadie se atreve a acercarse al lugar, pues se dice que el duende sigue vigilando su tesoro, esperando a sus próximas víctimas. ¿Qué tal esta historia? Una historia de duendes. Hemos tenido varias historias de duendes, pero como que está un poco más, no sé, más no había escuchado yo esta historia que nos trae Liz, pero bastante interesante, y justamente vamos a hablar de algo de eso, ¿no, Cristian? Sí, mi querido Jorge, primeramente agradecerles por la invitación. Sí, realmente son historias que conmueven, y más que nada, más que terroríficas, yo pienso que son historias, ¿no? De igual manera, yo te puedo compartir historias reales que a mí me ha pasado cuando yo era niño, ¿no? Estamos hablando de los 5 o 6 años, no sé, ustedes no sé si escucharon Los Niños del Maíz alguna vez. Sí, claro. Perfecto. Yo vivía en una casa igualita. Ya. Teníamos un maizal donde había, como te digo, árboles, era el campo. Y yo era niño, más o menos tenía unos 5 años. Entonces yo te cuento una historia real. El duende existe, pero no como lo pienso. Es como un chiquitito, como te digo, como un niño que pasaba como un chinesquito. Tenía al final del cascabel un cascabelito que sonaba tss, y sonaba tss, y pasaba por los árboles. Nosotros teníamos ahí un árbol de chirimoya. ¿En dónde, Cristian? Esto es en el... Yo viví más o menos casi 20 años, 15 años yo viví en el sector del Infa, en Conocoto. Entonces nosotros tuvimos, ahí te hablo, hace 15 años, no habían postes, no habían luces, había una quebrada que teníamos que pasar al puente 7, que la gente contaba que veían muchas cosas. No solo fantasmas, nosotros teníamos cerca una capilla también, al frente de mi casa había una capilla también en donde decían que había una monjita que sin cabeza andaba por las calles. Entonces, en ese tiempo yo era niño, yo no entendía eso, pero yo lo logré ver, y te comento que es algo sin palabras, te puedo decir. La inocencia de un niño es diferente, pero la gente que lo ha visto dice que siente náuseas. Y yo en ese tiempo, mi abuelito era portero de la escuela, y él me contaba y me decía que si yo le veía al duende tenía que hablarle malas palabras. Y la gente de ahí, del pueblo, pues obviamente tenía que insultarle para que se vaya y que no le ataque. Entonces, en verdad, lo que te puedo comentar, Jorge, es que sí, el duende existe. Y bueno, ahora con todo lo que ha venido, te hablo ya de la urbanización, ya comenzaron a hacer puentes, esa carretera ya no existe, ahora tú ves una carretera muy grande, se ha perdido un poco las historias urbanas. Pero en realidad yo sí te puedo contar por mi fe que todos estos relatos urbanos existen, y de alguna manera se pueden documentar, porque yo lo viví, y de esa manera no solo lo vi, sino que él tenía en las manitos, tenía unas canicas, sabía jugar. Entonces a él le gustaba, ¿cómo decirte? Le gusta mucho a los niños la inocencia, y en ese maizal donde yo te comento que yo viví muchos años, no solo se veían ese tipo de digamos, de espectros, de duendes, sino también fantasmas, ¿no? Entonces, ya yéndonos un poco más a la realidad, cuando uno vive estas cosas, uno respeta. Y yo te comento, yo respeto mucho lo paranormal, yo respeto mucho estas historias, porque para mí no son tanto una ficción ni un relato, te puede decir, pasajero, sino que para mí es real, porque yo lo viví, y la gente que lo ha vivido me puede dar fe de que no solamente sienten un respeto, sino también yo respeto mucho a las cosas que no comprendo y no entiendo. Cristian, antes de que continúes con la narración de lo que sucedió cuando eras niño, tú has ido nuevamente al lugar, vives todavía ahí, ya no vives ahí, ¿has tenido la posibilidad de ir al lugar donde viste al duende? Te comento, yo viví ahí 15 años, mi niñez, la escuela y el colegio. Al momento de la universidad, pues yo ya salí de ese lugar porque vivíamos arrendando.
digamos, el señor que era el dueño de la casa era de Estados Unidos y nosotros vivíamos en esa casa, pero era algo interesante, te comento. Si tú entrabas a la propiedad, era una casa de pelucones, era una mansión, pero te comento que nadie vivía ahí dentro. Nosotros vivíamos, acá había como una casita chiquita, y acá, para que tú cruces al baño, tenías que pasarte todo el maizal acá. Oh. Entonces, yo a veces todo el mundo tenía miedo, porque era totalmente oscuro. Entonces, yo me acuerdo que esto ahora existe, te comento, yo paso ya por el lugar, yo veo ese árbol y yo digo, ahí está, él vive ahí. El duende, ¿tú crees que todavía está ahí? Claro, y verás, te voy a contar algo mucho más espeluznante, ¿no? Para la gente que me escucha. Hay un origen del duende real, y es muy, muy catastrófico porque hubo muchas escenas en donde yo le sabía ver a él, pero lo que te voy a contar sí es muy fuerte. Yo tuve una conversación con él. Ya. Verás, él tiene un gorro grandote, así grande. Es chiquitito, no se le ve el rostro, pero la voz de él es una voz como de viejito. Entonces yo le pregunté a él que de dónde se originan los duendes y por qué existen, y dice que en cierta manera son almas en pena, pero la mayor parte de ellos son de estos niños abortados, porque son almitas que no pudieron salir, que se quedaron ahí y quisieron vivir. Entonces obviamente todas estas cosas que te cuento, yo lo viví. Entonces me contó, yo no sabía nada, recién me enteré cuando yo tendría unos 6, 7 años, en donde yo le conté a mi abuelito que yo sabía hablar con un niño que tenía canicas y que vivía en ese árbol, y me decía, no, esto no es normal. Entonces después me di cuenta que yo en verdad he estado hablando con el duende, yo ni cuenta me he dado. Después ya desapareció, ya no me volvió a visitar porque yo ya salí de esa casa, pero tenía muchos encuentros. Entonces quizás la inocencia, ¿no? Yo no sabía mucho de eso, pero la gente, sí. Sí, Cristian, yo te quería preguntar, cuando tú hablabas con él, ¿no sentías esas náuseas que contabas que dicen que sienten cuando ven el duende? Verás, la gente adulta cuando le ve a este espectro, sí siente náuseas, y ha habido ataques también de pánico. Entonces la gente ya no puede dormir, siente escalofríos. Yo no sentí esas náuseas primeramente porque yo no conocía, yo desconocía, y además porque el duende sabe con quién hablar y con quién no. Él busca y le gusta mucho los niños inocentes. A la gente mayor ellos les persiguen, y había un relato urbano que decían que a los borrachos les persigue no solamente la viuda, sino que también les persiguen los duendes a los borrachos, y cuando son infieles también dice que les arrastra. Al final tienen y decían ellos, tienen ¿cómo te puedo decir? Tenían como un cofrecito de oro que ellos andan a llevar, que eso sí es real. Entonces mis abuelitos me contaban también que han tenido estas experiencias y que en verdad ellos tienen ese oro, pero cuando tú coges el oro y sin permiso del duende te persigue, y al otro día no encuentras oro, sino encuentras heces. Es la forma en que ellos juegan, les gusta mucho eso. Entonces yo lo viví y yo puedo decir... ¿Cómo fue tu encuentro? Cuéntanos. Mi encuentro fue que a mí me gustaba mucho ir al maizal porque me gustaba coger las mazorcas. Cris, ¿qué edad tenías tú? Tenía 5 años. 5 años, sí. Yo empecé a verlo a partir de los 5 años hasta los 7 años. Fueron 2 años en donde yo sabía ir, siempre, todas las tardes, yo sabía ir a jugar al maizal y yo lo veía, siempre lo veía. Él pasaba así, pero yo nunca le contaba a nadie, porque primero, yo la verdad, ¿qué te puedo decir? Pensaba que no era nada malo. Yo pensaba que era un niño, que era un vecino que vivían por ahí, porque teníamos muchos niños por ahí, pero él siempre andaba por esos lados. Y él siempre salía entre eso de las 8 o 9 de la noche. Yo sabía, o sea, era oscuro, totalmente oscuro. Pero a mí me gustaba meterme y no me daba miedo. Y yo lo veía, siempre lo veía, que andaba por los techos, pero eso te digo, es un sonidito que tú ni cuenta te das, viene así, pasa así, y viene sin que te des cuenta. Y aparece y desaparece. O sea, era algo raro. Pero en verdad sí, yo pude ver todo eso. O sea, yo sentí el estar frente a algo que no es humano, y si sientes esa... es algo como, ¿cómo te digo? Algo como medio que te da esa sensación, pero yo la verdad nunca sentí eso
ni esos escalofríos, ni ese vómito, porque capaz yo desconocía, no sabía que era algo que estaba por ahí. En cuanto ¿tenía algún tipo de vestimenta especial o cómo se presentaba? Porque dices que el rostro no lo pudiste ver, que tiene un sombrero. El rostro es negro y es un sombrero grande, es grande como el del mariachi más o menos. Ya, negro. Es chiquitito, sí, y tiene unas botitas como puntiagudas y al final tiene unas como cascabelitos, pero su rostro no se lo ve, no lo pude identificar porque él se le ve y el trajecito es como te digo, igualito como cuando viene la Navidad, los duendes que has visto que se visten así, los que le acompañan a Papá Noel más o menos, tiene ese vestimenta. Es muy colorido, pero no se le ve el rostro, o sea, yo lo veo negro, ¿no? Otros dicen que sí la han visto, que es una calavera, otros han visto que es como una persona, como un bebé anciano. Hay algunas historias, ¿no? Pero te cuento la mía, yo nunca le pude ver, nunca lo diferencié. Sí le vi el rostro, pero nada más. ¿Nunca has tenido la idea de volver al sitio a tratar de tener un encuentro nuevamente con el duendecito este? Bueno, yo la vez que yo pasé por ahí ya no están las personas que estaban anteriormente, ha cambiado el lugar. Le han puesto, como te digo, ya no hay el maizal, ahora han puesto un jardín, pero el mismo árbol donde él sabía estar existe, está ahí. Quizás no quisiera porque primeramente yo me di cuenta de que no era algo normal y después de eso volver a tener un encuentro con él no creo, porque para mí ahora ya estás consciente, ¿no? De qué entidad era, ¿no? Era una entidad y esas entidades existen y pasan por desapercibidas, te comento, desapercibidas porque ellos saben con quién hablar y con quién no. Ellos se esfuman, o sea, así como vienen se van y viven de esa manera, o sea, para mí son entes que existen y hay que tenerles en cierta manera mucho respeto. Yo sí los respeto muchísimo porque yo lo viví. Entonces, cuando tú vives de eso, ya las cosas para ti ya son diferentes. O sea, yo ya le veo de otra manera, con mucha madurez. Ahora yo creo que entiendo las cosas, pues yo puedo decirte que en verdad eso sí es algo que tú no lo entiendes, pero que existe y que está ahí. Que solamente puedes como creerlo tú hasta que el resto de gente que crea que estás loco, que Exacto. Te pasa algo, sí. Que tienes alguna enfermedad, y hoy qué chévere que te atrevas a contarlo y a compartir con nosotros esta historia, y si nuestros radioescuchas nos quieren contar alguna historia, se pueden comunicar con nosotros. Lisa, ¿a qué números? Se pueden contactar con nosotros al 395-3132 o al 395-3133. Y también nos pueden seguir a través del Facebook Live de la Radio de la Asamblea Nacional. Y tenemos algunos saludos, Liz, también, quienes nos están saludando. Un saludo para Rocío Ortiz, Joaquín Muñoz, Betty Rivera, Andy Jacome, Antena Tiburón, Ricardo Samaniego, Sara Rivadeneira y Miguel Jiménez. Miguel Jiménez dice: saludos a todos por este excelente programa. Andy Carolina Jacome nos dice: saludos desde Conocoto. Mira, desde tú estabas contando bendiciones, sí. Excelente programa. Rocío Ortiz, saludos y felicitaciones, es un programa interesante. Ricardo Samaniego, bien la historia de Cristian Llanes, muy buena historia, te están felicitando. Muchas gracias. Jorge, viene ya Relatos Espeluznantes y está basado en este tipo de narraciones que te han ido contando, mejor dicho, que te han ido diciendo, y tú lo adaptaste a una película que viene ya este 27 de abril. Sí, estamos contentísimos. Bueno, estamos justamente en la promoción de la película y contando algunas historias que nos sucedieron durante las grabaciones. Tú sabes que desde hace algunos años que asumimos este reto de llevar la mayor cantidad de leyendas de nuestro país a la pantalla grande, han sucedido un sinnúmero de eventos paranormales que claro, a los escépticos, como tú decías, de pronto van a decir que no, que es imaginación, que de pronto, como estábamos pensando en eso o haciendo algo de eso, nos sugestionamos, y que por eso pensamos que vimos o que sentimos o que escuchamos. Pero la verdad es que nosotros tenemos registro de algunas cosas, tenemos psicofonías, tenemos una fotografía que justamente hoy hablábamos con Helen en una entrevista que tuvimos. Y hay evidencias de que algo existe, ¿no? Hay algo, como contaba Cristian,
que de pronto la gente puede decir, bueno, como andan en eso, se sugestionan y ven, pero no, sí hay algo, y eso es lo que vamos a contar hoy de lo que nos sucedió en las grabaciones de Relatos Espeluznantes 2, que se viene este gran estreno que está espectacular, que es una película que no se ha visto acá en Ecuador, yo creería, con grandes actuaciones, con un elenco fantástico, enorme, numeroso, y que es una película muy emotiva, muy espeluznante en cierto modo, pero también tiene sus partes que te pueden hacer sentir alegría, que te pueden hacer sentir mucha tristeza, pero que al final tiene un mensaje que la gente lo tiene que disfrutar mucho, porque es un mensaje positivo. ¿Cuánto dura la película? Tenemos 2 horas de una montaña rusa de emociones. 120 minutos. 120 minutos, sí. Eso dura exactamente. Eso dura exactamente. Son 2 horas de estar asustados, puede ser. De todas las emociones que puedas sentir, es una adrenalina, y como te digo, es un carrusel de emociones. Es una montaña rusa, vas a estar a ratos muy emocionado, a ratos te vas a reír, al rato vas a estar de pronto un poco triste por lo que sucede con los personajes de la película, y también angustiado por lo que sucede, por lo que van a vivir, porque se trata de 2 jovencitas que tienen una aventura en un viaje. Entonces yo creo que es un viaje por nuestras tradiciones, por nuestras historias, por la tradición oral. Es un recorrido por la tradición oral, porque son narradas, y te digo, no, lo van a disfrutar muchísimo, y lo más importante es que al final van a estar con las protagonistas, con los protagonistas. Es un elenco grande que van a estar acá, me imagino unas 40 personas, 40 artistas, en los que pueden compartir de todas las experiencias que tuvieron durante las grabaciones, todas las vivencias, y además vamos a estar tratando de incorporar a las personas que quieran a un nuevo elenco para una nueva producción, la 2024. Pero bueno, eso conversaremos con las personas que asistan al estreno. Vamos a poder disfrutar del talento ecuatoriano y también de las locaciones, de los paisajes ecuatorianos. Jorge, rodaste en la Sierra Centro. Tiene unos paisajes, Dieguito, espectaculares, porque nuestro país en paisajes es maravilloso. No hay que movilizarse tanto para grabar cascadas, climas, paisajes subtropicales, selva, tiene unos paisajes maravillosos. Es algo que también estamos tratando de fomentar mucho en nuestras películas, que es el turismo cinematográfico. Hay unas tomas espectaculares, impresionantes, sumado a la trama de la película. O sea, es una delicia de película, realmente. Es súper linda. Para nosotros, los que hicimos, la gente que estuvimos detrás, y bueno, para el elenco de actores, lo consideramos como una joya. Es lindísima. La gente que vaya va a poder darse cuenta de esto, y va a salir convencida de que realmente es así. Así es, el paisaje acompaña en la historia que quieras contar, ¿no? Si quieres contar algo de miedo, el paisaje te acompaña. Si quieres ir a la parte, como tú dices, un poco de humor, de sentirse bien, también el paisaje te acompaña. Es increíble los lugares que tenemos en el Ecuador, y qué chévere que los estés explotando de esa manera y que se acompañen con talento nacional. Ya hay un tráiler, Jorge, ¿cómo se puede? Sí, hay el tráiler que lo podemos ver, bueno, en nuestro Facebook de JB Comunicación Audiovisual, Jorge Bastidas, en el Instagram también. Creo que Helen también lo tiene, me imagino que Liz también de pronto ya lo habrá subido, y bueno, van a haber algunas sorpresas. El tráiler también está espectacular, lo pueden disfrutar muchísimo, y se pueden dar cuenta de lo que se viene, ¿no? Que es una producción de muy alto nivel. Liz, dime. Sí, Sara Rivadeneira nos pregunta, dice, apúntennos a los amigos del Más Allá del Telón. Somos actores sin tiempo y sin memoria, y queremos formar parte del elenco. ¿Dónde obtenemos la invitación? Listo, bueno, ya el equipo de producción, Helen Jiménez o Liz, bueno, se van a poner en contacto. Nos encantaría conversar con ustedes de qué proyecto se puede hacer conjuntamente. Bienvenidos, sí. Y Jorge, ya para ir terminando la primera media hora, ¿en dónde se pueden conseguir? ¿Ya están a la venta entradas o todavía no? Sí, las entradas están ya a la venta. Helen, ¿dónde podemos conseguir? Bueno, pueden encontrarnos con nuestros contactos. Igual, Sara, por favor, apunta mi contacto, es 09 80 35 35 49. Igual me puedes escribir, y
adquirir las entradas. Próximamente estaremos igual con venta online. Bueno, y ahí pueden estar pendientes también de las producciones para el siguiente año, para las siguientes producciones de JB Comunicación Audiovisual. Quédese con nosotros en sintonía de relatos sorprendentes. Regresamos después de este corte. La radio de la Asamblea Nacional. 91.3, Manta, Portoviejo, Tulcán y Nueva Loja. Abrimos nuestro espacio promocional. La Asamblea Nacional aprobó la reforma constitucional que permite el apoyo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad. Esta reforma permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en el control de delitos como el narcotráfico, tráfico de armas y personas, lavado de activos y delitos asociados a los grupos delictivos organizados. Otto Vera, asambleísta. ¿Cómo es el mecanismo? De manera excepcional, el comandante de la Policía Nacional, cuando él lo justifique, hará el pedido al presidente de la República, convocará a el Consejo de Seguridad del Estado para que de manera motivada ahí se pueda resolver y mediante un decreto ejecutivo el señor presidente de la República pueda establecer los parámetros sobre los cuales se establece este apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Seguimos trabajando en el futuro del Ecuador. Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional. Quiero decirles a todos que les agradezco infinitamente esta muestra de unidad aquí en la Asamblea Nacional. Mil gracias de verdad. En esta Asamblea Nacional dialogamos, resolvemos y avanzamos. La historia de nuestra música ecuatoriana, las canciones inolvidables que llegan al corazón. Cuando tú te hayas ido. Música, memoria y sentimiento. Para revivir lo vivido entre pasillos y alegrías. Viernes de 4 a 5 de la tarde por la radio de la Asamblea Nacional. Gracias por escuchar. Fin de espacio promocional. Para oír, construyendo un mejor mañana. para oír, formando parte de la historia. Para oír, sintiéndonos más integrados. Para oír. En cada rincón del país, la radio une a los ecuatorianos. Somos la radio de la Asamblea Nacional. Tu radio. Usted está en Relatos Sorprendentes. Gracias por permanecer en nuestro programa. Nos puede escuchar todos los lunes a partir de las 21 horas a través de la radio de la Asamblea Nacional. En Ambato y La Tacunga estamos en 94.9, en Galápagos 89.5 y también en nuestro Facebook Live de la radio de la Asamblea Nacional. Continuamos, esta noche se hizo como de duendes y Liz, tienes otra historia de duendes, vamos con esa de una vez. Sí, justo nos escriben por interno y dicen, ¿puedes contar la historia de mi tío? Le pasó en la costa, que dice que también se lo quiso llevar el duende, que él estaba, esto pasó cuando él tenía, su tío tenía 8 años, que él estaba normal jugando, pero desapareció toda la tarde y lo encontraron tipo 5 atrás de una loma. Él decía que estaba jugando con un niño con sus canicas. Luego llegó su abuelito y cuando lo encontraron las canicas, pero no eran canicas, eran popó de chivo, así en bolitas. Y también habían encontrado los pasos, unos pies pequeños, pero estaban cambiados. El pie derecho estaba al lado izquierdo y el pie izquierdo estaba al lado derecho. Y también concuerda de que este era un niño con un sombrero grande. ¿Qué tal esa historia?
Coincide mucho con lo que nos contaba Cristian, ¿no? Y las canicas, todo. No sé, Cristian, ¿tú qué opinas de eso? Tú que le has yo visto y eres amigo del duende. Yo le puedo decir que es real lo que él cuenta, porque tal cual como él lo dice es así. O sea, las personas que hemos vivido esa experiencia, nos damos cuenta de que no estamos solos, para nada, no estamos solos. Y yo te puedo contar muchísimas historias que viví ahí en esa casa, que yo le traigo muchos recuerdos. Pero otra historia también que les voy a contar, que va muy relacionado a justamente a esto que te contaba del duende, que yo lo viví. Como te había contado, dentro de esa casa era una casa vacía, pero yo en ese tiempo, te soy bien sincero, nosotros vivíamos en un cuartito muy pequeñito al lado de esa casa grande, y la gente de afuera pensábamos que nosotros éramos millonarios, y no era así. Nosotros vivíamos arrendando y éramos los cuidadores de esa casa. Mi abuelito en ese tiempo era portero de la escuela. Yo me eduqué en el INFA, que era una escuela de niños huérfanos. Entonces yo quise muchas veces entrar a esa casa, me daba mucha curiosidad, y era muy travieso. Entonces yo me acuerdo que había una escobita, yo le cogía la escobita y ¡pam!, le bajaba la chapa y me entraba a esa casa. Un día hice algo loco, no sé, ustedes escuchaban en el tiempo, yo te hablo de 1985, 90, había un programa que se llamaba Alta Tensión, no sé si ustedes... Sí. Alta Tensión salía a las 9 de la noche, yo tenía el típico, en ese momento no habían televisores a color, había la blanco y negro. Y se me ocurrió a mí la locura de meterme a esa casa, llevarme la televisión y ponerme a ver ese programa en mitad de la sala. Y había un mueble grandote ahí, y me senté a dormir ahí. Te comento que yo me quedé dormido en el mueble, en esa casa vacía, y te comento que el mueble estaba en el centro de la sala cuando yo me quedé dormido. Cuando yo me desperté, amanecí al otro lado del cuarto. Me habían arrastrado. Con todo inmueble. Sí, como el piso era de madera y era todo de polvo, yo me quedé frío. Cuando yo me desperté, me habían arrastrado 2 cuartos y yo ni siquiera había sentido, y al momento que vi las pisaditas chiquititas en el polvo, porque tú ves pues, y venía arrastrando desde allá. Entonces pienso yo que el mismo duende a mí me seguía, y él me buscaba, pero nunca me hizo daño, solo que él jugaba. Y yo veo que el mueble me arrastró 2 cuartos, yo no sé qué fuerza tienen, yo pienso que ellos no son de este plano material, no lo son, pero tienen una energía increíble, porque yo ni sentí, se me arrastró 2 cuartos y yo vi clarito, al otro día vi todo eso. Después de eso yo no volví nunca más a esa casa. Él vivía ahí, porque yo me acuerdo que él adentro se escuchaban sonidos. Entonces, eso les decía que la voz de él no es una voz normal, y si me coincide la teleaudiencia, la radioaudiencia, es una voz metálica como que no coincide con una voz de niño. O sea, es algo espeluznante, en verdad, espeluznante. Y vivirlo es otro nivel, que quizás que te cuento una historia que se me inventó, pero no, o sea, cuando es real, yo te lo digo tal cual, así fue. Y desde ese momento yo salí de ese lugar y yo ya no quise volver a esa casa. Pero en ese maizal se veían yo veía sombras también, se pasaban así. Como te digo que en ese tiempo no había postes, no había luces, no había nada, y era bonito porque en la noche se veía, cuando había luna llena, era donde más actividad había, porque parece que ellos salen, y para mí que no había uno, habían algunos. Entonces, y adentro habían... No solamente esa parte, sino que se veía sombras, yo veía sombras, luces, quejidos, como de niños. Era muy feo ese lugar. Ajá. Y la luna me imagino que también es como que ilumina más y permite ver las sombras y las cosas que hay, ¿no? Sí. Jorge, sobre esto de la voz estridente, creo que es la primera vez que nos dicen eso, sí, del duende en todas las historias. Es la primera vez que escucho que la voz es metálica. Ese es un dato que primera vez que escucho de todas las narraciones que hemos escuchado sobre duendes, sí. Pero coincide con la imagen, o sea, la descripción que tú le das va con esa voz perfectamente. Claro que debe ser terrible escucharlo, sentirle cerca, ¿no? Claro, o sea, sentirle, escuchar que te habla con esa voz que nunca en mi vida he escuchado, ni escucharé, porque... Me quiero volver a escuchar. ¿Qué puedo decirte? Es algo... Con decirte que yo, o sea,
porque no era solo yo, éramos un grupo de muchachos que habían ahí, típico de las pandillas, ¿no? Éramos como 7 chicos que estábamos ahí, jugábamos siempre. Eran grupos, no eran pandillas, eran como grupos de amigos, niños, ¿no? Quizás en ese tiempo más inocentes, ¿no? Exacto. Nos gustaba jugar el fútbol, me acuerdo que había una canchita, ¿no? Y ahí había otro niño también que le pasó lo mismo, y me decía que él sabía... Siempre él no le gustaba porque nosotros pateábamos el balón y había en el filo de la cancha había una quebrada y justo el balón salió para la quebrada y el chico se fue a ver la pelota y escuché un grito y decía que justo al momento que él ha bajado le ha dado la pelota a un niño y era este mismo ente que tenía el sombrero grande y tal cual como yo le describí. Entonces a nosotros siempre estuvo rodeado esta cuestión del duende con nosotros. Pero el miedo natural que puedes sentir es por simplemente cómo le ves, porque mal nunca te hizo. No. Daño ni amenaza ni a ti ni a tus amigos. No, tampoco. nada que ver. Era más que él se aparecía, es que era como para jugar. Ajá. Pero habían relatos y de los mismos papás de mis amigos que decían que ellos venían borrachos y que sí les atacó. Pero a los borrachos. A ellos sí les ataca y decía que los hombres que son infieles, que venían borrachos o que se gastaban el dinero, él cogía y les decía, ¿no? Que era feo porque en verdad decían que era el diablo porque muchos decían que cuando él se transformaba sacaba un rabo gigante y trataba de agredirles. Entonces prácticamente es un ente para mí de mucho respeto y que si la gente no cree, o sea, como digo, no, o sea, de que existen, crean o no crean, ¿no? Entonces, para mí fue algo que yo lo viví, lo vivencié y para mí es completamente real, yo no le veo ningún objetivo en eso, o sea, para mí es 100% real. Jorge, en algún momento ya nos explicaron por qué era esto que les pasaba más a los borrachos y a los infieles, ¿te acuerdas? Porque esa vez era por la viuda, me parece. En la viuda, sí. No era con los duendes, pero sí en la viuda había escuchado esto de que a los borrachitos, mujeriegos y todo eso. ¿Te acuerdas que había una razón? Alguien nos explicó por qué o cómo sabían que eran infieles, por ejemplo. En la historia que nosotros hicimos de la viuda en el 2013, que justo aparece Liz cuando tenía 13 añitos, creo, Liz. Bueno, lo hicimos porque a la viuda, cuando vivía esta chica que era jovencita, le mata es un borrachito que trata de aprovecharse de ella y termina matándole. Entonces la viuda le perseguía a los borrachos, ¿no? Como una venganza o algo así. Pero es la primera vez que escucho del duende, sí. Pero hay nuevos datos que aporta Cristian ahora, de este ser, ¿no? de esta entidad en la que cómo hablaba supuestamente la voz, como es, que yo no había escuchado, nunca había escuchado cómo es realmente la voz del duende, pero que es como de un anciano y que te habla en forma metálica, o sea, me parece totalmente espeluznante, ¿no? Y lo anterior era que les perseguía más a las chicas de cabellos largos negros y ojos grandes. Sí. Yo había escuchado igual que es a las chicas que tienen el cabello largo y negro. Y yo, muy bien, me salvé porque no soy muy negra, pero sí, muy, muy fuerte toda esta historia porque, no sé, o sea, te impacta y en realidad, como yo creo que ya lo conté alguna vez, igual que hablamos de duendes. La Moni está en peligro ahí con su cabello largo, negro y ojos grandotes. Exacto. Sí, en realidad yo igual ahorita escuchándolos, me acordé que yo igual de chiquita, una vez andando en el auto con mi papá y yo, niña, o sea, he de haber tenido unos 6 años, yo también recuerdo estar en la parte de adelante del auto y yo regresé a ver y dije, ahí, ¿quién es el niño de atrás? Le preguntaba a mi papá y mi papá así como que, atrás no hay ningún niño. Y yo, sí, hay un niño con un sombrero grande, así verde. Entonces me acordé mucho por la historia que contaste y qué miedo. ¿Qué edad tenías? He de haber tenido unos 5 o 6 años, ya vivía aquí en Quito. Uy, qué miedo, porque también de esas historias nos han contado, ¿no? Como que regresas a ver en el carro y está alguien sentado ahí y más, los niños. Y más que todos los niños que hacen su comentario del, el niño que está atrás en el asiento, o sea. Pobre tu papá. Pero sí, qué miedo, o sea, no, terrible. Hay que decirles a los niños que si ven
no cuenten o cuenten después. Sí, porque eso de que te digan así de golpe, mira quién está aquí y no está así, sí da miedo. Y uno le toca hacerse el valiente, así como que no. Claro, delante del niño te toca, no pase nada. No, sí. Yo tengo una pregunta con respecto a relatos espeluznantes. ¿Hay duendes ahí o no? A ver, cuando vean, se van a dar cuenta que hay una escena en la que aparece una especie de duendecillo, de duendecilla, lo van a identificar, es bastante interesante la escena. Igual nos realiza, ¿quién lo realiza la escena? Elizabeth Jiménez. Elizabeth Jiménez. Uh-huh. Nos preguntan en los comentarios, ¿cuándo es el estreno? El estreno es el sábado 27 de este mes, en la Casa de la Cultura, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Tenemos 2 funciones a no perderse. La primera es a las 4:20, 16:20, y la otra es a las 19:20. Hay que ir con anticipación, se llenan los parqueaderos de la Casa de la Cultura, no van a tener donde estacionar, se acaban las entradas, vamos a tener me imagino que mucha afluencia de gente como ha sido en el estreno de Demencia, y esta vez en Relatos creemos que va a ser lo mismo. Es una película para no perderse realmente, no se ha visto algo en Ecuador como lo que van a ver en esta ocasión. Es un elenco enorme, van a venir todos los artistas de la ciudad de Ambato. Uh-huh. Prácticamente vamos a vivir una fiesta después del estreno, donde vamos a compartir, todas las experiencias, que son muchísimas. Sí, justamente eso te iba a decir, es una fiesta de la producción nacional que estás llevando a cabo, Jorge. Las personas que vienen en metro, me parece que la estación sería la del Ejido, es justamente frente a la Casa de la Cultura. También la Ecovía tiene la parada frente a la Casa de la Cultura. Sí, que es entonces, la Casa de la Cultura. La movilización prácticamente, sí. Es fácil, sí, obviamente, lleguen con tiempo para que puedan tener su asiento, puedan disfrutar desde el inicio de la película, porque una vez empezada la película es más complicado ubicarse, y sí va a haber bastante gente. Dieguito, algo que es importante, a toda la gente que esté interesada en vincularse al mundo del cine, de la actuación también, vamos a regalar algunos talleres actorales, los empresarios auspiciantes van a dar premios también a la gente asistente. Va a haber sorteos, ¿no? Uh-huh. Y van a haber muchísimas sorpresas. Va a haber premiación al mejor actor, a la mejor actriz, alfombra roja. Se va a vivir una cosa maravillosa, y te digo que aparte lo espectacular es la película, y luego ver a los actores en vivo, es sensacional. Es algo que se vive muy pocas veces, poder tener lo que tú dices, los actores, estar viendo la película, lo que está sucediendo, los personajes, y tenerles al alcance, y poder tomarte las fotos, que te cuenten las anécdotas, y es justamente lo que decíamos, una fiesta del cine nacional, lo que vamos a vivir este 27 de abril. Uh-huh. Y justamente, tenemos las anécdotas que vivimos durante el rodaje. Tenemos Helen que va a contar una. Bueno, sí. Nosotros grabamos gran parte de la película en Ambato, y una vez regresando de grabaciones, eran más o menos la 1 de la mañana, Jorge cae en algunos baches y se le rompe la punta. No, tampoco así. Durante la grabación en Ficoa, en el barrio Ficoa de la ciudad de Ambato, teníamos que grabar en una casa que habíamos escogido ahí porque estaba como abandonada, y era lo que necesitábamos, sí. Y no había luz en esa parte porque habían huertos, los árboles frutales de Ambato, típicos los de Claudia y todo, y yo retrocediendo no me percaté que había habido una como acequia, y cayó la llanta delantera en la acequia. Yeah. Entonces, logramos sacar el auto, y luego ya íbamos a la madrugada prácticamente. En la vía había habido un bache también que no lo vi, y caí por segunda vez. Entonces se rompió la punta de eje del auto, y continúa Helen. Relatos sorprendentes. Jorge ya empezó a moverse el volante y a llevarnos para una sola dirección. Empezó a moverse de una forma horrible el volante, como con beri, pero muy fuerte, ya nos asustamos porque parecía que se iba a desbaratar toda la estructura delantera del auto. Sí, fue horrible, y nosotros, yo estaba asustada, y Jorge para en una gasolinera. Al parar en esa gasolinera, todo era oscuro, era media botada la gasolinera, y había una tipo cafetería al fondo. Pero estaba oscuro, estaba apagado, era 1 de la mañana, no había nadie ahí. Perdón. Ajá, perdón.
yo me acerco a pedir ayuda porque no sabíamos qué pasaba con el auto. Jorge se queda revisando a ver qué pasó, si es las llantas o qué es lo que está pasando con el auto. Yo me acerco a esa caseta, era todo oscuro, era chiquita. Al ver que no sale nadie, yo me empiezo a retirar. Y bueno, Jorge igual fue a ver si alguien nos podía ayudar. Y a lo que nos estamos alejando, vemos que alguien está parado ahí. Era un gordito con mascarilla. Detrás del vidrio. Detrás del vidrio, o sea, dentro de la cafetería. Y yo le digo al Jorge, mira, hay alguien ahí. Y nosotros pensamos que alguien nos iba a ayudar. Y bueno, ya estábamos ahí parados y empezamos a ver que esa cosa nos empieza como a mirar. A ver qué hacemos ahí, todo era oscuro, era todo funesto, horrible. Y nosotros nos quedamos viendo y vemos que esa cosa atraviesa el vidrio. No. Atraviesa el vidrio y empieza a caminar, a irse hasta los matorrales. Hacia otro lado, ¿no? Hacia otro lado, no hacia nosotros. Ah, ya, qué bien. Ajá, sí. Se da la vuelta, nos queda viendo y se va hacia los matorrales. Bueno, en ese rato yo le dije a Jorge, vámonos. Claro. Se te daña el auto más adelante, vámonos. Fue horrible. Bueno, yo creo que es alguien que ha de haber fallecido, no sé, durante el COVID tal vez. Seguía con mascarilla y ya no estábamos en tiempos de mascarilla y estaba dentro de la cafetería con mascarilla y se movía cerca así. De la 1 de la mañana. Qué imagen para impresionar. Era como tambaleante, se movía así, movía la cabeza y de ahí empezó a salir. Fue horrible, sí. Bueno, eso es lo que vivimos durante las grabaciones de Relatos 2 y más de esas historias las van a escuchar de sus propios protagonistas, que son los que vivieron este tipo de situaciones. Tienen que asistir al estreno. Nos van a poder ver en la película el 27 de abril. Cristian, no sé si tienes una última cortita que nos puedas contar antes de terminar el programa. Bueno, antes que nada quiero felicitar a Jorge Bastidas por esta excelente película. Pude ver el tráiler y realmente le es 100% recomendable. Yo pienso que es una historia increíble lo que viene, y así que también invito a la gente a que vea el estreno porque va a estar increíble. Bueno, de las muchas historias que yo también puedo contarte, también puedo relatarte una más. Como te había comentado, yo viví en el sector del Infa mucho tiempo. Ahí habían historias bastante complicadas y también donde pude percatar de este ente, también era en el sector del Infa. Miren, el Infa hasta el día de hoy existe, siempre habían los niños que estaban sin los padres, eran huérfanos de la escuela. Y una tarde yo me quedé haciendo los deberes, pues a veces nos quedábamos hasta tarde y los niños también de las escuelitas se quedaban con nosotros. Ellos eran internos de ahí. Entre los chicos que salíamos teníamos, que salir de la escuela y habían otros niños que tenían que estar adentro. Y me acuerdo que dentro de la capilla, había una capilla que hasta ahora existe, eso ya han cerrado, porque antes ahí se daban las misas, ¿no? Era una capilla chiquita que quedaba justo al frente de mi casa. Entonces yo me quedé haciendo hasta tarde los deberes y yo me acuerdo que con los niños que estaban ahí comenzamos a jugar en la capilla, ¿no? Y la capilla a veces permanecía abierta. Y yo te comento de haber sido entre eso de las 6, ya yendo a oscurecer, 6, 7 de la noche, comenzamos a ver en el como te digo, en el vitral de la capilla, que eran vitrales grandes, comenzamos a ver unas manos que se estaban haciendo así. Como las sombras. Como las sombras, pero eran unas manos chiquitas. Y comenzaban a hacerse todo el vitral así, y nosotros nos quedamos fríos viendo ahí. Al momento que entramos a ver, pensamos que estaba gente ahí dentro y no había nadie. Entrabas y no había nadie, y en la parte de afuera tú veías clarito las manos y jugaban entre ellos. Se lanzaban cositas. Y justamente era este ente. Entonces yo estoy seguro que no era solamente un duende, habían algunos. Entonces a nosotros siempre nos seguían. ¿Pero en la capilla, Cristian? En la capilla. ¿Dentro de la capilla, los duendes? De la iglesia, sí. Había un vitral grande y ahí estaban las manitos. O sea, tú veías desde afuera, porque adentro permanecía prendida la capilla. Y en la noche, como te digo, no había luces, no había nada, se veía toda la cúpula, ¿no? Como tú ves los vitrales de las iglesias, pero tú ves que están jugando, ves las manos, comienzan a hacer así. Y nosotros era un espectáculo y todos los niños ahí veíamos y quisimos entrar a la capilla, entrábamos a ver y no había nadie, pero te entrabas y veías afuera y eran las manos. Entonces yo me quedé sorprendido
yo dije, ¿hasta dónde llega, no? Se supone que es un lugar de Dios. Se supone que es un lugar donde no deben estar, pero están ahí. Pero es que en ningún momento te pasó nada malo, o sea, no sé, tal vez su lugar sí es ese, porque no eran malos, no estaban haciendo cosas malas. Podría ser. Como te dije, yo me quedé sorprendido, yo te conté en el primer relato, que me dijo el duende esta situación de que ellos vienen de los niños abortados, y me dio pena. Yo pienso que son almas puras, inocentes, en cierta ¿no? manera. Podría decirse que sí. Entonces, capaz, yo no sé, mi perspectiva es posiblemente de que los duendes no sean tan malos como pensamos. Capaz son almas que están en esta circunstancia. Y también yo estoy seguro que, no sé si ustedes creen en esto de lo multidimensional o de otras dimensiones. Yo pienso también que puede haber. Yo te digo, después de haber vivido esto de niño y ahora en mi adultez, ya puedo yo darme cuenta de que puede ser que también haya sido lo que tú dices, porque es un lugar espiritual, ¿no? Para la gente que es católica, ¿no? Capaz si les choca un poco, pero lo que yo vi es lo que nosotros vimos de niños. O sea, yo puedo relatarte lo real, lo que nosotros vimos, y como te cuento, había muchas historias. También había momentos en que cerraban las puertas había unos comedores grandes donde comían todos los niños, que en ese tiempo, y también cerraban esa puerta y adentro se escuchaban los sonidos, que botaban cosas, que tiraban cosas, entre ellos jugaban y murmuraban como cuando están los niños murmurando. Entonces ellos vivían ahí, era su espacio. Claro, como te digo, tal vez no eran así como que duendes, sino más bien esas almas inocentes. Cristian, muchísimas gracias por habernos compartido tus relatos. ¿Dónde te puede seguir la gente que nos está escuchando, tus redes sociales? Claro que sí. Bueno, te comento, yo tengo un programa que se llama La Nota. Pueden seguirme en mi canal de YouTube, Proyecciones TV Online, y en mi página web www.lanotas.com, en donde pueden ver mi trabajo. Y pueden seguirme por esas redes también. Las personas que quieran saber un poco más, pues pueden preguntarme, les puedo también compartir ciertas cosas. Claro que sí, te pueden enviar sus mensajes. También gracias Dani Lara, dice excelente programa. Morenita León, felicitaciones. Sara Rivadeneira, que nos está escuchando también, un saludo. Helen, tus redes, algo antes de cerrar el programa. Bueno, invitarlos al estreno el 27 de abril en la Casa de la Cultura, en la Sala de Cine Alfredo Pareja de Diez Canseco, en nuestras dos funciones, 4:20 y 7:20. Y bueno, me pueden seguir en Instagram, donde estaré subiendo igual cosas de la película, Helen Jime 18. Ok, muchas gracias. Jorge, también la invitación. Muchísimas gracias, nada más a nuestro invitado, a Cristian, a Patricio Rosero, a Moni, que siempre está con nosotros, Liz, Helen, Dieguito, y bueno, a toda la gente que nos ha seguido durante este programa, muchísimas gracias, y todos invitados al estreno de Relatos Espeluznantes 2. Liz. Bueno, yo feliz de acompañarlos un lunes más, espero seguir acompañándolos, y bueno, me pueden seguir en mis redes sociales como LizKTG. Así es, muchísimas gracias. Gracias también a José Luis Bolaños, que nos acompaña en controles. Mi nombre es Diego Díaz. Nos escuchamos el siguiente lunes a las 21 horas por el dial de la radio de la Asamblea Nacional para más de relatos sorprendentes. Y recuerde que aquí no creemos en brujas, pero de que existen, existen. Buenas noches, y aquellos que puedan, que descansen en paz. Ring around the rosy, a pocket full of roses, ashes, ashes. Porque hay historias que nunca deben contarse. ¡Por favor! Leyendas. El día de ayer, una paciente tuya murió brutalmente frente a ti. Misterios. Cosas paranormales. ¡Ayuda a mi hijo! Un encuentro con el más allá. La radio de la Asamblea Nacional. 91.